Lo que Plan revela es que bajo el gran relato del hombre, asociado a una concepción instrumental de la técnica, las máquinas aparecen hechas por el hombre y para el hombre, dice ella. Son concebidas como esclavas al servicio de los deseos y voluntades de sus amos, y haciendo todas aquellas cosas que sus creadores no quieren hacer, ¿sí? Tareas sucias, repetitivas, desdeñables, tediosas, reproductivas, tareas que parecen como insignificantes y secundarias en el gran relato, ¿no? No aparecen en la historia esas tareas. Aquí entonces se halla una de las apuestas centrales de Plan, teórica y política, ¿no? Una apuesta central. Las identidades feminizadas, dice ella, como las máquinas, han sido concebidas bajo esta lógica instrumental y este relato del dominio, como meras herramientas esclavas al servicio de las necesidades, deseos e intereses, y aquí cito a Plan, de los señores del viejo mundo blanco. Las mujeres y las máquinas y las identidades feminizadas están en el mismo sitio ontológico, político, de subalternización. Y aquí entonces es donde nos interesa detenernos. Bajo este relato de dominio ha sido narrada la historia de la ideación y de la construcción de muñecas mecánicas, androides, robots e inteligencias artificiales, todas ellas feminizadas. Aquello que podríamos llamar el relato del hombre sobre la inteligencia artificial en femenino, como nos decía Susana, ¿sí? Es la inteligencia artificial, es femenina y es artificial. Y también sobre la mujer máquina, ¿no? Que incluye tanto mujeres como máquinas. Aquí tenemos entonces algunos ejemplos, hay un ejemplo de un androide mecánico, autómata mecánico, pero el resto ya sí refieren a inteligencias artificiales que aparecen en relatos de ficción en el cine. Lo que se repite en todos los casos es que se trata de máquinas con cuerpos y mentes que están generizados, que están instrumentalizados, como dice Plan, y fundamentalmente sexualizadas, y que se supone deben hacer aquello para lo cual fueron diseñadas y usadas. Estos ejemplos señalan la incansable búsqueda del diseño de una feminidad por parte de un otro, del hombre, bajo la lógica de una racionalidad tecnológica, esta vez patriarcal, que se expresa en esta cita de una novela del siglo XIX, que dice: ¿por qué no construyeron una mujer que sea como nosotros queremos que sea? Al pensar estos modelos, entonces, Plan denuncia, cuando contamos la historia de la inteligencia artificial, el proyecto de inteligencia artificial, nos enfrentamos a esta idea de que en muchos casos no estamos pensando, no proyectamos una inteligencia artificial, sino más bien una estupidez artificial o una esclavitud artificial. Así entonces, el relato de Le Guin, del hombre cazador, se traduce en nuestra época en el relato de la inteligencia artificial como esclavitud artificial. Uno de los problemas fundamentales de esta concepción es el evidente y consecuente temor a la rebelión de todo aquello que ha sido esclavizado, subalternizado. Se trata de lo que a veces se llama el síndrome de Frankenstein, ¿no? Creamos las máquinas, las dominamos, las usamos, las mejoramos, y un día esas máquinas son mejores que nosotras y terminan por ser nuestras amas, ¿no? Ahí está la cita del libro de Mary Shelley, de Frankenstein: tú eres mi creador, pero yo soy tu amo, le dice la criatura, el monstruo, a el Dr. Frankenstein. Otro problema fundamental, otro problema fundamental es, como denuncia una filósofa, Beatrice Fassi, en la actualidad, es el paradigma simulativo, así le llama ella, con el cual se concibe el pensamiento maquínico. Esto es presuponer que el proyecto de la inteligencia artificial
es un proyecto que busca replicar el pensamiento humano. De algún modo buscamos hacer máquinas más humanas, en lugar de hacer buenas o mejores máquinas, ¿no? Que piensen o procesen propiamente como máquinas. Ella también es lógica, entonces en este propiamente incluye la complejidad lógica de la posibilidad de la computación. Además de las limitaciones propiamente técnicas entonces que impone este proyecto sobre la inteligencia artificial, este proyecto simulativo, está el problema de que si nuestro cometido es construir máquinas que piensen como humanas, la consecuencia más probable para este imaginario es, de nuevo, que estas máquinas un día quieran lo que los humanos queremos. Aunque, por supuesto, acá no estamos hablando de cualquier humana o de todas las humanas, sino que estamos hablando de aquello que el relato del hombre nos ha hecho querer. Esto es dominio y control. Ese es el peligro que parece. Bueno, ciertamente creo que en la actualidad la inteligencia artificial es pensada en estos términos, en estos dos términos, tanto en dirección de la posibilidad de dominio y control, como en la dirección de la replicación, de la posibilidad de replicación del pensamiento humano. Entonces, vuelve a aparecer ahí Leguin y nos dice, es la historia lo que hace la diferencia. Este es el relato que se nos ha contado una y otra vez, pero claro, el relato omite muchas cosas. Nosotros acá vamos a señalar solo dos. El relato omite alternativas técnicas y políticas al modelo de inteligencia artificial y en general de tecnología computacional que se presenta como única posibilidad existente, como un destino, digamos. Y acá me refiero fundamentalmente en torno a la inteligencia artificial, al machine learning, ¿no? Sustentado en la big data y el carácter privativo y corporativo y las bases extractivistas que lo sostienen. En segundo lugar, el gran relato omite que la subsistencia y reproducción del orden tecnopolítico actual, neoliberal, capitalista, depende del sostenimiento de este relato del hombre cazador, que domina y explota todo lo que no es él mismo. Y entonces, claro, se entiende el temor que aparece como una letanía en los titulares de los medios de comunicación y también en muchas de las intervenciones académicas, ¿no? El peligro del avance de la inteligencia artificial. Lo que proponemos entonces, por supuesto, es cambiar el relato de la IA desde el relato del dominio al relato de la contención, y este es el relato que pensamos podría sostener un feminismo cibernético, un feminismo de corte sistémico, como hablábamos recién. Lo que planteamos podríamos resumirlo en 3 puntos centrales. Primero, este relato debería cuestionar el paradigma filosófico, político, reproductivo que sostiene el relato del hombre y reemplazarlo por un relato en donde importe más que el hombre, ¿sí? Un relato post-antropocentrado, post-extractivista, post-colonialista, como en la mesa anterior señalaban, ¿no? Un relato donde presenten la posibilidad de coevolución humanos, tecnología y naturaleza. En segundo lugar, deberíamos poder superar este paradigma epistémico simulativo que denunciaba recién Fassi, lo dije mal, me quedé pensando, dando lugar tanto a la posibilidad de la novedad propiamente computacional como la novedad en ensamblajes de inteligencias. Y esto apunta nuevamente, insisto, a razones fundamentalmente técnicas. Primero, apostar por la posibilidad de novedad que hay en los procesos propiamente computacionales, en la noción misma de programación, algoritmos, máquinas que computan. No necesitamos, hacer otra cosa más que explorar eso, pero además también apostar por la posibilidad de pensar en términos de ensamblajes cognitivos. Este término lo tomo de una filósofa que es Katherine Hayes,
Pero también podríamos pensar en términos de ensamblajes de inteligencias, ¿no? Inteligencias humanas y no humanas. Y como esto digo, estos ensamblajes de inteligencias como un modo de extender tanto aquello que pueden hacer las máquinas como aquello que podemos hacer nosotras. Pero en ese poder hacer dentro de este nuevo relato, ¿no? Por último, dar lugar a prácticas tecnológicas que podemos llamar contributivas, esto es que contemplen los criterios de localidad, diversidad, sustentabilidad. Y esto implicaría pensar en que el diseño e implementación del IA contemple la multiplicidad y localidad de los conocimientos y de los saberes situados, de las necesidades situadas, y en este sentido no atente contra la diversidad, ¿no? La diversidad, que me gustó esto de bio, psico, sociocultural, que decía recién Susana en la mesa anterior. ¿Sí? Una diversidad de todo tipo, sino que la promueva, que no atente contra ella, que no avancemos hacia una monotecnología, una monocultura, sino hacia algo diverso. Y que colabore, sí, con la satisfacción de las necesidades del presente, pero sin comprometer la posibilidad de un futuro. Entonces, para ya terminar y volviendo al término, al lema este que planteamos inicialmente, sin feminismo no hay democracia, queremos que se entienda este planteo amplio que estamos haciendo tanto sobre el feminismo como sobre las prácticas de la democracia. Y democratizar en este sentido sería generar las condiciones para que el modelo de inteligencia artificial que propongamos no tenga como horizonte el dominio, sino justamente la contención de todas las formas de existencia. La contención en el sentido de ley, ¿no? Que la IA no sea una nueva arma letal en el relato del hombre cazador, posiblemente en este contexto antropocénico, tecnocénico, que mencionábamos recién con Flavia Costa también, sea la última arma letal que podamos desarrollar, la más poderosa. Bueno, que no sea eso, ¿no? Sino una bolsa para contener formas de generación y regeneración de una multiplicidad de existencias humanas y no humanas en sentido amplio. Bueno, eso es todo. Bueno, un gusto estar acá. Voy a tratar de ser breve porque me dijeron que lo fuéramos, me pidieron que lo fuéramos. Y porque tengo tanto que decir que no tengo mucho. En realidad van a ser algunas apreciaciones muy generales sobre el tema de la convocatoria de esta mesa particular sobre inteligencia artificial y democracia. ¿Sí? ¿Puedo improvisar? Sí, no, pero algo que yo, por eso, esta es la razón por la cual nunca voy a ser un filósofo de la técnica. Yo, es que no tengo idea de cómo manejar, no sé hacer ni un PowerPoint, ¿no? Entonces ahí estoy viendo cómo necesito la asistencia. Mi idea es, a pesar, creo que tanto en la mesa anterior como con la exposición de Aldana, había un saludable espíritu constructivo, ¿no? Me pareció ver, también no resignarnos, creo que lo dijo Carlos en particular, bueno, no todo es tremendo, no todo. Yo me voy a centrar en algunos aspectos que muy generales, como les decía, que sí aparecen como tremendos, ¿no? Y entonces pensar el vínculo entre los vínculos peligrosos, peligroso entre IA y democracia, entre inteligencia artificial y democracia, las amenazas, ¿no? O algunas amenazas que implica el desarrollo de algunas inteligencias artificiales, ¿no? para algunos tipos de democracia, creo que para todos. Y en primer lugar, déjenme que mi impericia técnica está. En primer lugar, una disculpa porque
muchas veces en filosofía solemos empezar por distinguir términos, ¿no? Y los enuncios solamente no van a tener mucha función después, salvo uno concreto. Quiero decir, entiendo que hay no inteligencia artificial en singular, ¿no? Como decía Susana, sino distintos sistemas tecnológicos a los que se ha llamado con ese sintagma genérico que es inteligencia artificial. En particular, dentro de las muchas distinciones entre los sistemas que creo que se podría hacer, en particular quisiera distinguir entre todos, esto lo aprendí de una conferencia de un colega chileno que se llama Max Tello, entre sistemas de aprendizaje profundo, de aprendizaje maquínico, el deep learning al que se refirió Aldana, que recogen, que necesitan, que usan como insumo datos masivos, aquello que a principios de milenio, desde entonces se llama Big Data, y hay otros tipos de inteligencia artificial que no funcionan en base a datos masivos. Esta es una distinción que creo que es importante porque el tipo de inteligencias artificiales que representa una amenaza, un peligro, un desafío, por ahí también, ¿no?, para nuestras democracias, es el primero. Fundamentalmente el primero, el que está basado en la minería, se llama técnicamente, de datos, el procesamiento y luego la utilización en diversos usos, de diversas formas de esos datos recogidos de todos nosotros, ¿no?, de todas nuestras vidas. Y por otro lado, esto, ¿no?, distinguir entre dos tipos de inteligencia artificial, y por otra parte, distinguir entre muchos tipos de democracia. Así como no hay una inteligencia artificial, no hay un tipo de democracia. Existe la democracia meramente formal, la democracia... Son muchos más, ¿no? Tomo 3 o 4 como para ejemplificar la variedad de tipos en los que se ha plasmado esta forma de gobierno particular que es la democracia. La democracia procedimental, la democracia formal, la democracia argumentativa, la democracia radical o agonística, como la propusieron entre otros Chantal Mouffe o Jacques Rancière, la democracia directa, ¿no?, un sueño desde antiguo del cual estamos bastante lejos, que se aproxima un poco en aquellas sociedades, aquellos países más pequeños como Uruguay o como Suiza, en las cuales el instrumento del plebiscito se usa muy a menudo, entonces se consulta a la población sobre esos distintos aspectos de estas tomas de decisiones. Y tomo de Aldana una categoría más que yo no conocía, que es la democracia sesgada, que me parece muy bueno. La invención de Aldana de recién me parece muy buena. Además, sesgado remite a otra realidad de la inteligencia artificial, del aprendizaje maquínico, que es problemática para la democracia, que es la existencia de lo que se llaman los sesgos. No me voy a poder desplazar sobre eso, además no sé si se podría. Quería mostrarles esto me quedó. Si hubiera sido una semana más tarde este encuentro, hubiera podido decir algo con más fundamento. Este libro acaba de ser publicado en castellano hace una semana, algo así, me llegó hace 2 días, así que todavía no lo pude leer. Pero esta autora está detrás de algunas de las cosas que digo acá. Es una socióloga, sí, creo que es socióloga, norteamericana, se llama Shoshana Zuboff, que tuvo un libro este libro acaba de salir, pero en el 2019 publicó un libro que fue muy importante, criticado también, yo creo que lo defiendo, creo que es un libro valioso, que se llama La Era del Capitalismo de Vigilancia, de lo cual tomo muchas cosas acá, en particular las amenazas a la democracia. Ella las trabaja en este libro que todavía no tenía tiempo de ver. El libro se llama, en forma de pregunta, Capitalismo de la vigilancia o democracia, y tiene un subtítulo que es Una lucha a todo o nada en la era de la información. Dicho esto, primero las distinciones estas que decía, yo creo que los riesgos que implica el aprendizaje maquínico son riesgos y amenazas para todos los tipos de democracia que existen. No se salva ninguna, ¿no? La democracia formal, bueno, la democracia sesgada no sé, porque ya es... porque no la queremos salvar, claro. Tampoco la democracia meramente formal, probablemente, pero a todo, democracia, voy a decir un lugar común muy antiguo, etimológicamente es dominación, poder del pueblo, ¿no? Del demos.
eso es un ideal, por supuesto, del cual algunas formas al cual algunas formas se aproximan más y otras menos. Hoy estamos, y en virtud también de, no solo por eso, arrancó antes de la aplicación y desarrollo del aprendizaje maquínico, pero sin duda hoy estamos cada vez más lejos de ese ideal. Estamos en una etapa avanzada de este distanciamiento del ideal del dominio del pueblo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Voy a tratar de pasar rápido por esto, de un poco un diagnóstico de qué es cómo entiendo la inteligencia artificial, que es una amenaza para la democracia, y tratar de pensar con ustedes 6 o 7 puntos sobre cómo, y esto voy a pedir, lo digo con mucha vergüenza, porque realmente conozco poco de educación tecnológica, de qué manera podríamos pensar algunos problemas que la educación tecnológica sería conveniente que piense, ¿no? ¿Qué es en relación a este efecto de distanciamiento del ideal del dominio del pueblo, del poder del pueblo? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Creo que acá tomo una definición que está, una descripción, no una definición, de cómo funciona qué es la inteligencia artificial, que de un artículo que ha sido muy leído en el campo de la filosofía de la técnica, de Pasquinelli y Zoller, se llama el nooscopio. Nooscopio es un término que acuñan esos y está incluido en el término esto que voy a leer acá. En lugar de evocar leyendas de cognición alienígena, es más razonable considerar el aprendizaje maquínico como un instrumento de magnificación del conocimiento. Instrumento de magnificación del conocimiento que ayuda a percibir características, patrones y correlaciones a través de vastos espacios de datos inaccesibles al alcance humano. Eso hasta ahí la cita de Pasquinelli y Zoller. Me interesaba mucho esta idea de presentar la inteligencia artificial como un instrumento de magnificación del conocimiento que, tal cual se ha desarrollado históricamente, podría haber sido de otra manera, supongo. Toda la historia se desarrolla en parte accidentalmente, contingentemente, azarosamente. Bueno, se dio así. Se dio como desarrollos privatistas, como decía Aldana, en manos de, en principio, gobiernos, luego de grandes corporaciones privadas que, merced a los descubrimientos y desarrollos que hicieron en este campo, se transformaron en algunas de las empresas más valiosas del mundo por capitalización bursátil. Todo esto muy rápidamente, ¿no? En las listas de Forbes y esas listas de la lista de la bolsa, de cuáles eran las empresas más valiosas del mundo, hace 20 años atrás no aparecía ninguna de estas empresas. Aparecían las empresas industriales tradicionales. Pienso en Argentina, YPF, la siderúrgica, los bancos, las mineras. Hoy, desde hace 5 o 6 años atrás, radicalmente, con una diferencia radical respecto a todas las otras, está en ese lugar una empresa que en buena medida se basa en inteligencia artificial, en Deep Learning, como Mercado Libre, ¿no? Es la empresa más valiosa de hace muchos años. En Estados Unidos, por ejemplo, solían ser General Motors, Ford, las petroleras, y también desde hace no muchos años son Google, las GAFAM, a las que se refería Carlos Marpegan, Google, Amazon, Facebook, hoy Meta, Alphabet, Facebook y así, Microsoft. Y estas empresas son las dueñas, tienen la posesión de estas herramientas. De estas herramientas como decían Pasquinelli y Zoller, de magnificación del conocimiento. Esto, dicho así, magnificación del conocimiento, suena algo positivo, ¿no? Efectivamente, podría haber sido algo positivo. Creo que en buena medida, merced a la apropiación por parte de estas corporaciones, se ha transformado en una amenaza no solo para la democracia, sino una amenaza también para como nos decía Carlos, para la sustentabilidad de la vida en el planeta, ¿no? Si puedo, voy a tratar de decir algo sobre eso, en estas ideas, conceptos para conversar sobre la educación tecnológica.
lo que provoca este instrumento de magnificación de conocimiento apropiado en manos de estas corporaciones privadas, uno de los efectos amenazantes, uno de los efectos peligrosos para la democracia, es lo que dos autores que hemos estado estudiando con Darío hace poco, que se llaman Nick Couldry y Ulises Mejías, en un libro que se llama El precio de la conexión. Gracias. Por eso nos rodeamos de jóvenes, decía Platón, para cuando nos fallen. Ellos hablaban de una radical asimetría de conocimiento, asimetría entre quienes disponen de estas herramientas de magnificación de conocimiento, estas grandes corporaciones, las GAFAM como símbolo, ¿no? En realidad son muchas más, y aquellos, y en particular los ciudadanos, nosotros, pobres, humanos, pedestres, que andamos por ahí, que no tenemos ese acceso a los datos masivos que animan estos sistemas. Esto es impresionante, los datos son impresionantes, algo que se debía tomar, un dato que se debía tomar acá de este librito de Zuboff, en lo poco que pude leer ahora. Dos ejemplos de a qué grado llega la asimetría de conocimientos. Escribe Zuboff, dice: Google, la empresa más grande de RTV, Real Time Binding, tiene que ver con el mercado de remate de anuncios personalizados. Ustedes saben, Google es básicamente una empresa de publicidad que usa los datos masivos para vender publicidades. Creo que algo así como el 90% de los ingresos de Google vienen por publicidad. Google, la empresa más grande de RTV, canaliza los datos de direccionamiento a 4.698 empresas en los Estados Unidos, el 10% de las transmisiones de ese país, y a 1.058 empresas en Europa, lo que corresponde al 14% de las transmisiones europeas. Los hallazgos del ICCL, el ICCL es un organismo no gubernamental irlandés por la libertad de expresión que ha hecho este estudio, sugieren que los marcos legales actuales mitigan pero no impiden estas operaciones. Y este es el dato respecto a la magnificación del conocimiento que quería traer. La persona promedio en Estados Unidos, donde el gobierno federal todavía no ha promulgado protecciones básicas de la privacidad, está sujeta a la publicación de su actividad en línea y su localización unas 747 veces por día. En Europa, líder mundial en leyes de protección de datos, a 376 veces diarias. Los datos fluyen, concluye Zuboff, y no hay medios para controlar o determinar sus destinos. Una persona, no conozco, no sé si hay datos sobre Argentina en este punto, sobre cuántas veces por día somos carne de localización y de publicidad, pero no hay por qué pensar que seamos una excepción, en absoluto. Otro dato que también tomo el libro de Zuboff, del primer capítulo, un documento de Facebook del 2016, todavía era Facebook, todavía no era Meta en ese momento, describe su espina dorsal de inteligencia artificial, conocida como FB Learner Flow. Gracias a la ausencia de contradicción democrática, la inteligencia artificial de Facebook ingiere miles de millones de puntos de datos por día para producir miles de modelos. Estos cálculos ingresan al servidor predictivo que procesa más de 6 millones de predicciones por segundo. Números así vertiginosos los números, ¿no? 6 millones de predicciones por segundo. Predicciones sobre nosotros. Ah, bueno, listo. Pensé que recién empezaba, estaba convencido que recién empezaba. Bueno, esta idea, claro, sí, para que me recuerden. Bueno, la idea sería los enumero solamente a los puntos. Esto para plantear estos datos, para plantear cómo la IA como herramientas de magnificación del conocimiento representarían una amenaza a la democracia. Leo solamente un fragmentito de un libro muy leído, una especie de bestseller del año 2021, libro de Carissa Bellis, que se llama Privacidad es Poder, donde dice, entre otras citas, voy a leer solo eso, dice que esta vigilancia, la vigilancia por medio de IA, ayuda a la democracia. Dicen que ya no hace falta votar, porque tu gobierno puede inferir tu opinión política a partir del análisis de datos.
Tus datos permiten a los poderosos hacer predicciones sobre tu futuro a partir de las cuales se toman decisiones sobre qué trato te corresponde a la sociedad. Está en cuestión incluso está en el horizonte, digo, no es que sea una amenaza inmediata, la cancelación de las votaciones, porque ¿para qué? ¿Para qué votos si las inteligencias artificiales ya saben lo que queremos, nos conocen mejor de lo que conocen nosotros mismos? Ahí hay muchos experimentos sobre esto, hay muchos datos sobre esto, pero bueno, claramente me estoy pasando de hora. Entonces, pensaba, 7 puntos rápidamente, apenas enunciado, y en todo caso si quieren los podemos conversar después, que deberían considerarse dentro de una educación tecnológica. Uno, ayudarnos a entender cómo funcionan las inteligencias artificiales. Esto parece una pavada, pero realmente creo que no es de dominio público cómo funcionan. ¿Qué significa? ¿Cómo se obtienen los datos? ¿Qué significa la mineración? ¿Cómo se los procesa? ¿Cómo se perfila? ¿Para qué se los usan? ¿Qué es una cookie? ¿No? ¿Qué es un flash mob? ¿Qué es un bot? Darío puede hablar sobre esto. ¿Cómo se producen los sesgos algorítmicos? Bueno, etc. 2. Situar el desarrollo de la IA en un contexto histórico y social más amplio. Por ejemplo, pensar por qué, cómo se han vinculado la emergencia de las grandes corporaciones que tienen entre sus instrumentos el aprendizaje maquínico con los estados nacionales y cómo se están haciendo más poderosos que los estados nacionales. Creo que eso también debería ser algo a considerar. Pensar las ideologías de la IA y ponerlas en conexión con otras ideologías sociales. Se me ocurre rápidamente la ideología de la inseguridad, el fantasma de la inseguridad, cómo desde los últimos 20, 30 años ha coevolucionado, se ha intensificado a medida que han aparecido más y más tecnologías para que nos reduzcamos al hogar, para que nos quedemos en casa, ¿no? Entre ellas las redes sociales, por ejemplo, ahora, o incluso WhatsApp, si no lo entendemos como una red social, formaría parte de esto. Destacar el vínculo entre el ocultamiento de las herramientas de recolección de datos, algo que no sabemos qué está sucediendo y que está sucediendo en este momento, que se están recolectando nuestros datos acá, y las violaciones a la privacidad, algo que ha trabajado mucho Carissa Bellis en ese libro al que me refería. Acá hubiera tenido ganas de pensar con ustedes la resolución 828 de este año del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el cual se instituye el ciberpatrullaje, se le ha llamado. En cordobés la cibergorra, ¿no? La cibergorra. Bueno, no voy a tener tiempo, lo tengo acá a la resolución. Se podría charlar. Por otra parte, pensar cómo han cambiado los agentes de la vigilancia y cómo ha cambiado el modo de operación de los agentes de la vigilancia a partir de estos sistemas animados por inteligencia artificial. Y acá habría que pensar cómo operan diferentemente y con objetivos diferentes si los agentes son gubernamentales, conecto de nuevo con esta disposición, resolución del Ministerio de Seguridad, y si son privados. En el caso de los gubernamentales no hay nada mucho nuevo, si bien están ocultos, los sistemas lo que hacen es limitarnos, controlarnos en un sentido tradicional. En cambio, lo que conviene a las corporaciones privadas es que no sepamos que se están recogiendo nuestros datos, vigilándolos y controlándolos, para que actuemos, haría comillas si tuviera las dos manos libres, espontáneamente, porque mientras con mayor espontaneidad actuemos, más datos damos, ¿no? Mientras menos sepamos que estamos siendo vigilados. Una última, y acá dejo, habría que pensar algo que es un lugar común respecto a esta tecnología, y es la idea de que nosotros cedemos voluntariamente nuestros datos a las corporaciones que luego se los apropian y los usan contra nosotros y contra nuestras democracias. Creo que es muy dudoso eso de que ahora sí podríamos poner esa. Voy a poner una imagen solo porque para no aburrirnos tanto. Creo que es muy dudoso eso de que nosotros voluntariamente demos nuestros datos. Creo que efectivamente no sabemos, en general no sabemos de qué modo estamos siendo vigilados, que se compilan nuestros datos, que se usan. Esa imagen es de un artista, no tengo el nombre, ahí estaba en el nombre del documento, no me acuerdo el nombre. Lo que hizo este artista, un artista... Sí,
lo que hizo fue imprimir los contratos de términos y condiciones que uno acepta cuando descarga una aplicación o se suscribe a algún servicio. Ahí están los de WhatsApp, los de Snapchat, los de Instagram. Bueno, el más largo era el de Instagram. El más largo de todos es el de Instagram. Y tomando, que es el que está ahí en morado, ¿no? El que está al final, tomando el tiempo que uno necesitaría. Y esto está súper subestimado, ahora les cuento por qué. Tomando el tiempo que uno necesitaría, con un tiempo de comprensión y lectura más o menos estándar, humano, uno necesitaría siempre no menos de 1 hora para leer cada uno de estos contratos. Cosa que ninguno de nosotros hace, ¿no? Ninguno de nosotros hace. Pero esto está subestimado. Hay 2 investigadores ingleses que cuantificaron la cantidad de tiempo que necesitaríamos para realmente saber a qué le damos aquiescencia, a qué le damos nuestra aceptación, porque cada uno de estos contratos incluye en su interior subcontratos con otras empresas, y en realidad uno necesitaría leer todos esos contratos. Para más o menos harían falta 100 horas en promedio para saber a qué le damos nuestra aceptación. Por lo tanto, creo que esto de que nosotros la cuestión de la voluntariedad en la entrega de los datos debe ser repensada y debería ser pensada en el entorno, me parece, de la educación tecnológica, y me están mirando con cara asesina desde allá, así que acá termino. Gracias. Bueno, qué placer estar acá en los 60 años del Instituto Superior de Enseñanza del Profesorado de Educación Tecnológica. Realmente para mí es un placer. Nosotros, ustedes saben, tenemos una maestría de Tecnologías Políticas y Cultura en el CEA, en el Centro de Estudios Avanzados, ahí Javier Blanco, Agustín Berg y otra gente. Y cuando armamos el plan de estudio hace 11 años más o menos, todavía no se trabajaba tanto tecnología desde las ciencias sociales, de las humanidades, era un tema que estaba medio en cierre, estaba empezando. Y dijimos, ¿con quién nos podemos juntar acá en Córdoba? Lo decimos con el Javi, para tener alguna idea de por dónde armar un plan de estudio de una carrera de posgrado que vincule tecnología, sociedad, política, educación. Y bueno, yo ya era amigo de mi mentor Miguel Ferrera y conocía gente del instituto, así que le digo, Javi, vamos al Instituto de Educación Tecnológica. Y desde ahí hemos trabajado siempre juntos, no nos hemos separado. Hace 11 años ya estaba Analia, después Carola, ahora Eugenia. No sabemos qué va a seguir después, pero así, bueno, para mí es realmente un placer estar acá. Me comprometo a venir a los 100 años del instituto. Ya espero que esté Ullorque presentando acá 40 años. Dolores también, ¿verdad? Claro. Bueno. Y también para mí es un placer estar acá con Aldana, con Carlos, a los cuales conozco hace mucho, sé con la seriedad y con la profundidad que trabajan. Aldana es la profesora de la única cátedra universitaria en las carreras de filosofía que se llaman filosofía de la técnica en todo el país. O sea, la carrera de grado de filosofía tienen filosofía de la ciencia, ¿no? Filosofía, epistemología, pero no hay una filosofía de la técnica, salvo en un lugar que es Río Cuarto, la Universidad Nacional de Río Cuarto, y la profesora es Aldana, ¿no? Y Carlos, profesor titular de ética y aparte experto en teoría política, y me parece que está muy interesante que nos hayan dado este espacio y nos han dado esta mesa a la filosofía, que no sé si Marpegano me parece que cargó mucho las tintas, porque Marpegano tenía muchas preguntas y dijo, los filósofos lo van a responder. Y ahora se fue. Así que me parece muy irresponsable de parte de Marpegano. Pero bueno, y ver siempre en estos congresos tanta gente, para mí siempre es un placer. Y a la gente del subsuelo, además, mandamos saludos a la gente del subsuelo que nos están mirando. Pensaba cuando nos propusieron la mesa, inteligencia artificial y democracia, dijimos nosotros, nos volvieron a preguntar porque claro, es muy amplio el título y es cierto, pero pensaba en el libro de Zuboff que decía capitalismo, la vigilancia o democracia, parece que ya la respuesta está implícita ahí. En cambio poner inteligencia artificial y democracia es como que uno obliga a pensar qué tipo de vínculo se va a establecer ahí, ¿no? Uno puede ser el O,
¿no? La inteligencia artificial y la democracia son excluyentes, o vamos por una o vamos por la otra. Pero ahí me parece que más interesante poner el y pensar, efectivamente, parece que la inteligencia artificial es algo que se está expandiendo a ritmos vertiginosos y ubicuos y por todos lados, y la democracia es algo que a lo que aspiramos y a lo que queremos sostener, y como bien decían Adán y Carlos, hay muchos tipos de ambas cosas, ¿no? Entonces, un poco pensar, digo, ¿cómo? Me hacía 3 preguntas yo que para mí podrían ser una especie de puerta a esta reflexión entre inteligencia artificial y democracia, pero que si ustedes me apuran, en realidad el binomio es más amplio, es tecnologías y política, digamos, ¿no? Es decir, usamos inteligencia artificial como una especie de sinécdoque de la parte por el todo, y de democracia también, ¿no? Pero más bien lo que tenemos que preguntarnos es qué vínculo hay entre tecnología y política. Es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Sobre todo en esta mesa, pero digo, es una cosa que si ustedes me preguntaran a mí de educación tecnológica, ¿qué es el aspecto que más me interesa a mí? Y uno diría, bueno, ¿qué tiene para decir la educación tecnológica del vínculo entre tecnología y política, ¿no? Me parece que ese es como el tema general en lo que podemos abocarnos, y ustedes han visto en las exposiciones, es lo que nos interesa a nosotros acá en esta mesa. Y se puede responder de muchos lugares. Yo siempre trato de responder con lo que estoy metido en el momento. En este momento estoy muy metido con este libro que se llama The Stack, de Benjamin Bratton. Soberanía y software es el subtítulo. Es un libro muy citado y muy referenciado desde hace años. Nosotros lo veníamos cruzando a Aldana recién casi se le caen las medias cuando vio que yo lo tenía en castellano, porque este libro siempre lo vimos por todos lados citado en inglés y no estaba traducido en castellano hasta este año o el año pasado. En mayo de este año, ¿no? Por la editorial Hidalgo, Adriana Hidalgo, ¿no? Yo lo pedí y cuando llegó vi que era un libro importante, digamos. Es un libro grande, pero un libro que trata de pensar. Benjamin Bratton es un teórico de los medios, de la información, de la cultura, y trata de pensar en qué mundo vivimos. Yo digo, bueno, pensemos 3 preguntas. Voy a tratar de hacerla lo más corto posible. Hasta que Jorge venga y me pegue un cortito de las costillas. 3 preguntas: ¿dónde vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Con quiénes vivimos? ¿No? Uno podría decir, bueno, ¿dónde vivimos? Esta es una pregunta que cuando charlamos estos temas aparece frecuentemente una observación, una queja, una crítica sobre la idea de que, bueno, vivimos en un mundo computarizado y digital, ¿no? Y automáticamente siempre hay alguien que dice, bueno, ¿te acordás de la jornada de ética? La otra vez alguien levantó y me dijo, a mí me gusta pulir muebles en el patio, como diciendo, ese es mi estilo de vida, no quiero saber nada con las aplicaciones digitales, con informática, como planteando la posibilidad de que hay un lugar o un lugar donde vivir que no sería atravesado por las tecnologías digitales o de la información o inteligencia artificial, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, no, vivimos en la tierra, vivimos con árboles, con ríos, con glaciares, con desiertos, ¿no? Con madera. Podríamos decir, no, vivimos en las ciudades, con asfaltos, con pueblos, con cables, con cañerías. Podríamos decir, no, vivimos en el ciberespacio actualmente, ¿no? Diluidos en información, en datos, ¿no? Somos individuos, diría un teórico, somos los datos de lo que somos y no nosotros mismos, ¿no? Algoritmos, servidores que almacenan nuestra información. Bueno, podría decir, no, vivimos en nuestras propias mentes, ¿no? El mundo es lo que nosotros pensamos que es el mundo y es muy difícil salirnos de nuestra mente. O vivimos en sociedades regidos por la mirada de los otros y convenciones sociales. Benjamin Bratton va a decir, vivimos en todos esos lugares al mismo tiempo, ¿no? En una pila, en un montón, en un 1000 hojas de realidades, que son todas estas que se han ido apilando a lo largo de la historia y que en inglés es the stack. The stack significa una pila, ¿no? Un montón, ¿no? Como un 1000 hojas, que uno podría decir, siempre ha habido capas en el mundo siempre han sido capas, digamos, de realidades diferentes. Pero parece que la novedad, dice Bratton, es las tecnologías computacionales a nivel global, que cohesionan todas esas capas, ¿no? Como el dulce de leche de 1000 hojas, si se me permite, a esta hora, esta metáfora, pero como algo que todas las interacciones de esas capas, que más bien siempre han existido, pero con cierto nivel de autonomía, cada vez son más cohesionadas, ¿no? En el stack.
la pila cada vez está más compacta, pero además hay una tecnología que interviene sobre eso e interviene sobre todas las otras tecnologías que intervienen sobre eso, que es la computación a escala global. Muletilla que Bratton usa todo el tiempo, la computación a escala global, la computación a escala global. Parece que la novedad de la capacidad de registrar información sobre cómo interactúan todas esas capas, los desiertos, las ciudades, nuestra mente, nuestro sistema nervioso, la sociedad, el ciberespacio, ¿no? Todo eso, las interacciones de las interacciones, las interacciones de las interacciones de las interacciones, todo eso puede ser ratificado, almacenado y computarizado, ¿no? Y esa parece ser, según Bratton, la novedad en el stack, ¿no? Déjenme leer la definición de stack de él porque es bonita, además escribe muy bien Bratton. Escribe mucho y bien, digamos. Es una de stack, ¿dónde vivimos? Es una vasta formación de software-hardware. Una proto-mega-estructura construida de océanos entrecruzados, capas de hormigón y fibra óptica, metal urbano y dedos de carne y hueso, identidades abstractas y los recubrimientos fortificados de una soberanía nacional a la que se le pide más de lo que puede dar. Se trata de una máquina que literalmente circunscribe el planeta, que no solo perfora y distorsiona los modelos westfalianos del territorio estatal, sino que también produce nuevos espacios a su imagen y semejanza. Nubes, redes, zonas, grafos sociales, ecologías, megaciudades, violencia formal e informal, tecnologías exóticas, todo ello superpuesto, ¿no? Digo, es una figura, es una metáfora. Hablaba recién de Aldana de lo importante que es contar las historias y plantear su propia figura. Esta es una, el stack, ¿no? Pero que permite pensar algunas cosas. Dice Bratton, algo que ha cambiado para pensar políticamente es que ya no nos movemos solamente de norte a sur y de este a oeste, sino de arriba a abajo. Subimos a las capas y bajamos de las capas. O sea, nuestra vida se ha vuelto como más tridimensional, digamos, ¿no? Es decir, podés estar puliendo tu mueble en el patio, pero estás en una capa y das estos pasos y ya te subís a otra y después saltás a otra. Es decir, idea de que no solamente vamos y venimos, sino que subimos y bajamos, lo cual tiene consecuencias geopolíticas interesantes, porque los mapas con los que estudiamos la política en la escuela son planos y vamos de este a oeste o de norte a sur. Y entonces, un poco lo que nos inspira a pensar Bratton es que si estudiamos así la política no entendemos la política hoy. O sea, hoy hay que pensar también en verticales, digamos, arriba del país están las grandes corporaciones y la nube, y arriba de la nube están, o abajo de la nube y entre la tierra están las ciudades, y entre las ciudades y la nube están las interfaces, y entre las interfaces y la nube están los usuarios. Todas esas son capas, ¿no? de Bratton. Y vivimos ahí, y un mapa plano, como que no nos termina de ser suficiente para entender en qué mundo vivimos, dónde vivimos, ¿no? Entonces acá aparecen un par de cuestiones, primero ontológicas, ¿no? ¿Dónde vivimos? ¿En un planeta? ¿En un estado? ¿En una máquina, como parece decir Bratton? Bratton dice, bueno, bastante paradójico, vivimos en un estado que se hace máquina y el stack es la forma en que las dos cosas se hacen plataforma, ¿no? El stack es una especie de plataforma. Vivimos como una especie de plataformización, decía Susana recién. Lo cual la plataforma es muy interesante para pensar la forma de vivir, porque concentra y desconcentra. Todo ocurre en esta plataforma, pero la plataforma no hace que las cosas ocurran, ¿no? Es decir, todo ocurre en ella, pero ella no las produce, ¿no? La segunda cuestión tiene que ver con lo político. ¿Quién manda en el stack? Porque parece ser que si el stack no es solamente un estado, no manda la clase política dominante. Si es solo una máquina, o si no es solo una máquina, no mandan únicamente los tecnócratas o los dueños de las tecnológicas, de las corporaciones. Tampoco alcanza con que se asocien. Se juntaron Trump y Elon Musk y duraron 2 meses, digamos, ¿no? Porque el stack es más complejo, no es solamente lo digital, no es solamente lo estatal, no es solamente el territorio, sino que son capas. Y no alcanza con gobernar una de las capas, porque justamente la vida política hoy sube y baja por todas, digamos, ¿no? Y entonces, en cierta forma, también hay buena parte de
del stack, que es un cosmos, no es un caos, porque hay un orden, porque hay orden, pero no hay un orden del cual uno podría decir es la clave de la gobernabilidad actual, ¿no? Lo cual nos hace repensar, bueno, la IA o la democracia, y quizás lo que también cambia es la forma que tenemos que entender qué es la democracia. O sea, eso es lo que Bratton todo el tiempo insiste. Las categorías que usamos políticas, al modificarse ontológicamente el lugar donde vivimos y las formas de dividir el territorio y lo político, se modifican. También se modifican el concepto de ciudadano, que por momentos muta a usuario. Como es por momentos un estado y por momentos una máquina, por momentos somos ciudadanos y por momentos usuarios. Y las plataformas, dice Bratton, son ateas con relación al estatus legal de sus usuarios. Puede ser un ciudadano el usuario, pero no puede no serlo. Puede ni siquiera ser un humano, puede ser un bot usando una plataforma, ¿no? Es decir, a diferencia del Estado, el stack ni siquiera importa que alguien tenga derechos para ser usuario, ¿no? Y se arman comunidades al interior de esas capas, que son comunidades políticas, ¿no? Estoy pensando en comunidades de determinadas plataformas, ¿no? O seguidores. ¿Qué son esas comunidades que se arman ahí, no? Voy a cambiar un poquito la segunda pregunta, creo que no voy a llegar a la tercera, pero me gustaría así decir cómo vivimos. Y hay otra cosa que aparece acá. Una de las cosas interesantes para pensar es que el stack es una especie de megaestructura conceptual. Podemos pensarla, podemos imaginarla, pero no podemos vivirla y experimentarla. Experimentamos, me hace acordar el texto de Mariana Enrique, Nuestra parte de la noche, nuestra parte del stack, digamos, ¿no? El stack puede ser que sea una suerte de gran megaestructura de tecnologías computacionales que pueden registrar, calcular e intervenir sobre las interacciones de las capas, pero nosotros no la vivimos así, ¿no? Nosotros más bien vivimos un mundo antropomorfizado del stack, ¿no? Que tiene sobre todo la base en las interfaces, ¿no? O sea, el concepto de interfaz es un concepto muy interesante para trabajar también, y que tiene que ver, digo, desde que los humanos desarrollamos máquinas que escapan a nuestra escala corporal y de percepción, o grandes sistemas por ejemplo, de distribución de energía, nos comunicamos con el sistema de distribución de energía a través de interfaces. El interruptor, ¿no? O del agua, la canilla, el flexible. Son como interfaces entre nuestra vida cotidiana y los grandes sistemas técnicos, ¿no? ¿Cuáles son las canillas, los flexibles, los interruptores del stack, ¿no? Y sobre todo de la energía computacional, del flujo informacional que circula y que lo anima, ¿no? El alma del stack. Y ahí hace una observación, Bratton, que es muy interesante, que es que la imagen, o sea, interfaz puede ser un punto de contacto, puede ser una superficie. De hecho, en su origen, en el siglo XIX, un científico hablaba de interfaz, acuñó el término, por una superficie que dividía dos líquidos, que los separaba, pero a la vez era un régimen de aduana, es decir, establecía qué de un líquido, qué molécula, qué partícula de un líquido podía pasar al otro líquido y viceversa. O sea, la interfaz nos separa del stack, pero a la vez es un régimen que permite que del stack nos llegue a nosotros y que de nosotros le llegue al stack, ¿no? En ese sentido, un poco lo que dice Bratton es, siempre es una palabra muy antigua, interfaz, pero se hizo muy famosa en la década de los 80 cuando se empezó a llamar interfaz a los sistemas gráficos de las computadoras para interactuar, sobre todo el WIMP, ¿no? Windows, iconos, cursor y puntero, y no me acuerdo cuál es el otro. Pero digamos la interfaz básica con la que todos nosotros conocimos, nos volvimos usuarios de computadoras. Pero interfaz como esa piel de las computadoras, nuestra piel es una interfaz, ¿no? Nos separa del entorno y permite pasar algunas cosas, elimina toxinas. O sea, la condición humana es interfacial. Pero a la vez la condición de las máquinas cada vez es más interfacial en ese sentido. Es decir, el interruptor de la luz es reemplazado por un dibujo gráfico del interruptor de la luz en la pantalla del celular. Entonces, del objeto se pasa el símbolo y a la imagen, pero esa imagen a la vez permite prender la luz. Quiere decir que la stack, dice Bratton, convierte la imagen en tecnología y junta lo que siempre hemos hecho los humanos, mezclar los ojos con las manos en el mundo físico, pero ahora en la piel de las máquinas, digamos,
con los flujos de información, con los grandes datos, cumpliendo un principio básico de la metodología de investigación cuantitativa, que es que los grandes cantidades de datos se puede poner en una superficie gráfica muy pequeña para que de un golpe de vista uno tenga esa idea de la información. Gráfico de torta, gráfico de barra, lo que siempre hacen la gente que trabaja en estadística. Bueno, ahora eso, los grandes flujos de información y de datos, qué sé yo, aparecen graficados en pequeñas superficies con los cuales nosotros interactuamos. ¿Y por qué me interesa esta idea? Y sobre todo ahí lo de Bratton, que es, a lo mejor estamos, y cuando decía Susana hace un rato de repasar un poco de la historia de la educación tecnológica, la lectura del objeto, ¿no? Quizás no vivimos tan interactuando con objetos hoy en día, sino con ambientes técnicos, ¿no? Y Bratton desarrolla el concepto de ambiente interfacial. Todas las interfaces que rodean a un usuario en un momento determinado, ¿no? Y me parece muy interesante eso, porque parece, yo me imagino el gran stack como una especie de noche oscura llena de relaciones sintácticas computacionales, y todos nosotros con nuestras burbujitas de luz, que son nuestros ambientes interfaciales, con los cuales la única forma que tenemos de acceder al stack es lo que aparece en esa piel gráfica de las máquinas, ¿no? Y entonces Bratton dice algo interesante: esa piel gráfica es lo que le permite al usuario saber qué hacer con el stack. Y para mí ahí hay una densa, hay un llamado, una reflexión, porque muestra la densidad política de las interfaces. Si nosotros podemos saber qué hacer con el stack únicamente a través de las interfaces gráficas, quiere decir que quien diseña las interfaces gráficas diseña qué podemos nosotros saber del stack y qué hacer con el stack. Y que lo que no figure en esa ambiente interfacial es inalcanzable, incognoscible para nosotros. Ni siquiera sabemos que existe. ¿Cómo podemos hacer algo si no sabemos ni siquiera qué hay ahí, ¿no? Y entonces parece que la disputa no es solamente por los datos y por los algoritmos, sino por las interfaces también, ¿no? O sea, en esa piel de las máquinas que parece que cada vez lo recubre todo, y pensar que el capitalismo efectivamente no solamente distribuye mercancías y servicios globalmente, sino interfaces también, y que es el encargado de interfacializar el stack, ¿no? Y la manera en que se interfacializa el stack, de alguna manera, es la manera en cómo vamos a vivir. Entonces, ¿cómo va a sobrevivir la democracia si aceptamos que vivimos en el stack? Es la pregunta, ¿no? Si aceptamos que vivimos en democracia y después aceptamos que vivimos en el stack, ¿cómo hacer esas dos cosas compatibles, ¿no? A mí me parece que, obviamente, en educación tecnológica hay una gran tradición de, por ejemplo, la teoría crítica de la tecnología o las perspectivas sociotécnicas. Bueno, uno puede apelar a eso para pensar que las interfaces deben construirse en disputas sociotécnicas, porque ahí también está en buena parte la clave en la que vivimos. Pero además porque los procesos sociales cada vez van a estar más destinados a caer en esas capas, diría yo, pero no solamente las capas, sino estos ejes verticales en los que subimos y bajamos viviendo en el stack. Entonces me parece que la tercera pregunta, que es a la que no voy a llegar, que es con quiénes vivimos, obviamente es que si vivimos en el stack en esta forma híbrida, no solamente física y no solamente digital, sino mixta, vivimos también en el mismo ámbito que los bots, que los robots, ¿no? que los algoritmos, y ahí me parece que vamos a tener que pensar también a qué nos referimos con socializar, ¿no? Si tenemos efectivamente en nuestros entornos de socialización cada vez más seres artificiales, por retomar un poco también lo que decía Alan. Así que bueno, nada, esto me parece que aportando un poco más a esto que ha sido la mesa anterior y esta hasta acá, que es un poco estimular a que nos animemos a soltarnos en la forma de pensar estas cosas, ¿no? Es decir, imaginemos y pensemos, me gustó lo que decía Carlos, para pensar lo local hay que pensar lo global, y por ejemplo estas grandes teorías filosóficas sobre el mundo en que vivimos tienen mucho para aportar, sobre todo para pensar lo local a partir de este escenario, ¿no? Así bueno, muchas gracias.